Bendiga a cada uno de ustedes en este día de Shabbat, tanto los que están presencialmente como los que están en vivo, virtualmente conectados con nosotros. Que la paz y la bendición del Altísimo sea sobre sus vidas. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro, Jesús Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, nuestro Rab Kefa Patrón, y todos nuestros líderes de nuestra alianza que están con nosotros. Que la bendición de Hashem sea sobre cada uno de nosotros y sobre todo Israel. Baruch Hashem. Bueno, lo primero que tenemos que decir es Hazar, venid a hacer. Esfuérzate y seamos fortalecidos. Porque estamos terminando un nuevo libro de la Torá, que es el Sefer Vayikra, el libro de Levítico, que hemos culminado con la lectura de esta parashá de Jukotá. Y es por eso que cada vez que terminamos la lectura de un texto de la Torá, de un libro de la Torá, nos animamos los unos a los otros para que seamos fortalecidos, para que podamos seguir adelante con la bendición de Hashem. Y esta parashá, que tiene por nombre Jukotá, es una porción de la Torá que normalmente se lee junto con la parashá Behar. Son porciones cortas que se juntan, estas dos porciones, con el propósito de poder culminar el libro de la Torá con estas dos parashot. Pero en los años que se agrega un mes al calendario hebreo, entonces estas dos parashas se separan para leerse separadas. Y este año fue así porque este año tuvimos 2 meses de Adar 1 y Adar 2. Y es por esa razón que cuando tenemos 2 meses de Adar, tenemos que dividir estas porciones. Y por lo tanto, hoy nos toca estudiar una parashá que es corta, es muy cortica. Pero el hecho de que sea corta no quiere decir que no tenga mucha bendición. De hecho, si hay una parashá que tiene una gran provisión espiritual para nuestras vidas, es esta parashá que tiene por nombre Behukotá. O la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa Behukotá? ¿Cuál es el significado de esta expresión? Y además, ¿por qué la Torá utiliza esta expresión cuando quizás pudo haber utilizado una expresión que abarque un concepto mayor, como lo vamos a explicar? Bueno, en primer lugar, quiero decirle que la expresión Behukotá significa en mis preceptos. En mis preceptos, Behukotá, en mis preceptos. Pero esta expresión hace referencia a un tipo de mandamiento de la Torá que tiene una característica especial. ¿Y cuál es este tipo de mandamientos? ¿Cuál es este tipo de mandamiento que tiene una característica especial? Bueno, esos mandamientos se conocen como Hukim o Hukot, que son preceptos, que son mandamientos, pero que se caracterizan porque estos mandamientos no tienen una lógica. No tienen una lógica. De hecho, son mandamientos que los obedecemos por una simple razón. Hashem los mandó. Nosotros no los entendemos. Por la razón por la cual los guardamos es porque el Eterno los mandó. Los mandó. Y esto es importante que cada uno de nosotros lo podamos tener en mente. Y lo interesante entonces que esta expresión
de esta parashá aparezca precisamente ligada a estos mandamientos que no tienen comprensión lógica, especialmente cuando entendemos el conjunto completo de esta parashá. Porque ¿cuál es el énfasis principal de esta parashá? Las bendiciones si andamos en los mandamientos de Hashem, y las maldiciones si nos apartamos de los mandamientos de Hashem. Entonces, cuando entendemos que aquí la parashá nos está hablando de bendiciones y maldiciones, y nos pone en el énfasis de este tipo de mandamientos que son conocidos como bejukotai, que no tienen comprensión lógica, entonces Hashem nos está mandando un mensaje importante a nosotros. Obedece. Aunque no entiendas, obedece. Aunque no logres comprender las cosas, obedece. Y si nosotros ponemos la obediencia antes que la comprensión, entonces eso traerá sobre nuestras vidas bendición. Y es que mucha gente se pregunta, ¿cuál es el secreto de la bendición? Y algunos quisiéramos una fórmula mágica. Un frasquito que logremos destapar y que ese frasquito nos los dé todas las bendiciones que queramos. De hecho, hay alguna gente que recurre a esas cosas, buscando brujerías, cosas fáciles que les permitan alcanzar cosas. Pero realmente esas cosas no traen bendición, traen una aparente bendición, pero luego traen unas ataduras espirituales terribles que dañan y consumen el alma de esas personas. ¿Cuál es entonces el secreto real para la bendición? El secreto verdadero que hay para la bendición es la obediencia. Y en esta enseñanza, con la ayuda del cielo, quiero enfatizar este aspecto de la obediencia en dos aspectos fundamentales. Número uno, en la obediencia a los mandamientos que Hashem nos ha entregado en su Torah. Pero número dos, no solamente la obediencia a los mandamientos que Hashem nos ha entregado en su Torah, sino también a las circunstancias que se presentan en nuestras vidas, que demandan de nosotros una reacción correcta, pero que muchas veces, como no logramos entender lo que está detrás de esa circunstancia, no logramos responder apropiadamente a esas circunstancias. Y en ambas cosas se requiere, ¿qué cosa? Obediencia. Obediencia a nuestras vidas. Obediencia a lo que Hashem nos ha mandado, bien sea como precepto o mandamiento, o bien sea como responder a las circunstancias que se presentan en nuestra vida, muchas de las cuales nos parecen ilógicas, muchas de las cuales no entendemos por qué estas cosas vinieron a nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿por qué esto viene a mi vida? No logramos entenderlo. Pero ¿qué es lo que Hashem demanda en esas circunstancias? Obediencia. Y ese es el desafío de esta parashá de Bejukotai. Obedecer. Obedecer. De hecho, para enfatizar un poco esto, la Torá utiliza dos expresiones hebreas aquí que son muy importantes. Dice la parashá de la siguiente manera: y Bejukotai, ya va aquí, ya los años pasan y para leer de nuevo, me estoy resistiendo todavía al tema de los lentes, pero bueno, ya es una realidad que hay que tener, pero voy a tratar de
de acercármelo para leer un poquito mejor. Dice así la parashá: Im bejukotai talhu. ¿Y qué significa esa palabra talhu? Significa andar, caminar. Y esa es una expresión importante. ¿Ok? Una expresión importante. Anótala aquí en tu mente y en tu corazón. Caminar, andar, talhu. La otra expresión importante es, luego dice, Be'et misbotai tishmeru. Tishmeru. ¿Y qué significa la expresión tishmeru? Significa guardar. Guardar. Y aquí hay una clave importante. ¿Qué significa andar y qué significa guardar? Que son dos expresiones que la Torá nos da con respecto a los mandamientos. Andar y guardar. Muchas veces pensamos que estas expresiones son sinónimos. Son sinónimos. Porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a ciertos tipos de literatura que usan expresiones en forma de poesía, donde se dice lo mismo, pero con otra palabra que es un sinónimo en forma de algo poético, una poesía. Y aunque la Torá utiliza ese tipo de literatura, de todos modos tenemos que entender que ambas palabras nos revelan dos conceptos completamente distintos y que son necesarios que los podamos entender para que nuestra obediencia, que es la clave de la bendición, pueda ser perfeccionada en nuestras vidas. Y es por eso que quiero que te grabes este pensamiento en tu mente y en tu corazón. La obediencia, repítalo conmigo, la obediencia es la clave para la bendición. Y si la obediencia es la clave para la bendición, tenemos que perfeccionar la obediencia en nuestras vidas. Y es allí donde tenemos estas dos expresiones: andar y guardar. ¿Qué significa entonces andar? ¿Qué significa andar? Talhu, que es la expresión que utiliza el término en hebreo. Esta es una expresión importantísima. De hecho, está asociada con un término que en el judaísmo se conoce mucho y que seguramente la mayoría de ustedes conocen bien ese término. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han escuchado la expresión halajá? ¿Qué cosa es la halajá? Halajá es la ley judía, la que nos va a explicar cómo debemos guardar los mandamientos. Por ejemplo, si tú quieres guardar Shabbat, tú tienes que buscar en la halajá, en la ley judía, cómo se guarda Shabbat. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, halajá viene de la misma raíz que viene la palabra talhu, andará, que es la expresión la legel, que significa caminar. 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 Por lo tanto, andar, caminar, es una de las cosas que Hashem nos demanda. Caminar en la obediencia. Pero caminar en la obediencia significa aprender a hacer las cosas correctamente. ¿Está conmigo o no está conmigo? Caminar en obediencia significa hacer las cosas
correctamente, correctamente. Y esto es un aspecto importante, porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a mi parecer. No, es que a mí me parece que así es mejor. No, es que a mí me parece que esto es lo correcto. Pero en nuestro pueblo Israel, las cosas se hacen como se determina que se debe hacer. Y todos obedecemos. Ahora, aquí tengo que entrar en otro punto que es importante. Porque si nosotros entendemos la realidad del judaísmo, también vamos a ir comprendiendo ciertas cosas que son importantes. Les tengo una noticia. Les tengo una noticia que es una realidad que mientras tú más la entiendas y la apliques en tu vida, mejor vas a poder obedecer. No hay un solo judaísmo. El judaísmo tiene distintas expresiones, distintas maneras, distintas prácticas. Y esto es importante porque si tú quieres andar en obediencia, tú tienes que entender en qué judaísmo te encuentras tú para hacer las cosas correctamente según la expresión del judaísmo que tú estás viviendo. Para poner un ejemplo sencillo, el judaísmo tiene diferencias culturales. Tenemos una rama del judaísmo, por ejemplo, que se conoce como los Ashkenazim, que son judíos que normalmente se formaron en Europa del Este, precisamente donde ahorita hay un grave conflicto. Rusia y Ucrania eran la cuna del judaísmo ashkenazí. Las grandes comunidades judías ashkenazí se formaron precisamente en Rusia, Ucrania, Polonia, Eslovenia, todos esos países de Europa del Este. Y ese grupo cultural, por decirlo de alguna manera, que conocemos como Ashkenazi, tiene su forma de guardar las cosas. Y esa forma de guardar las cosas está ligada a su raíz espiritual. Y Hashem permitió que ese grupo de personas viviera esa cultura, viviera en esas regiones, porque algo estaba asociado a la raíz espiritual de su alma. Y cuando ellos guardan las cosas según eso, ellos están haciendo rectificaciones espirituales en su vida. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero así como tenemos a los Ashkenazim, también tenemos a los Mizrahim, que fueron judíos que emigraron hacia el oriente, hacia países árabes, como por ejemplo Egipto, Irán, etcétera, etcétera. Y ellos también desarrollaron una cultura. Y ellos guardan la forma según el desarrollo cultural que se dio en esa diáspora. Y guardar las cosas según esa diáspora para ellos es la manera correcta
de la rectificación espiritual de sus almas. Tenemos otra rama en el judaísmo cultural también, que se conoce como sefardí, que fueron los judíos que emigraron a España. Y que de España, muchos de ellos vinieron a América. Y hay una cultura y una manera de guardar las cosas. Acuérdate que estamos hablando de halajá. Y hay una manera de guardar las cosas. Y por lo tanto, ese grupo tiene que guardar las cosas según esa raíz espiritual, cultural que les compete. Ahora, voy a hacer una pregunta, aunque pudiera dividir más ramas culturales, porque pudiera hablar de los judíos falaches, pudiera hablar de otras ramas importantes, pero voy a tocar estas tres nada más para el ejemplo que quiero hacer. ¿A qué rama crees tú que perteneces? ¿A la rama de los judíos de Europa del Este? ¿De la cultura que se desarrolló en Rusia, Polonia, Ucrania? ¿A esa rama perteneces tú? No creo. Porque por lo menos aquí hay una gran diferencia. Aquí estamos sudando. Allá no. Allá es un frío tremendo. Y todas esas cosas marcaron la cultura. Entonces, esa rama cultural, ellos tienen una raíz espiritual en la que ellos tienen que andar y conducirse conforme a esa raíz espiritual. Nosotros venimos de esta rama que conocemos como sefardí. Y tenemos que guardar las cosas conforme a esa rama, porque allí está ligada la raíz espiritual de nuestras almas. Tú pudieras querer guardar las cosas según los Ashkenazi, porque es el judaísmo que más se ve. Esos judíos que utilizan los peyot acá, se visten de blanco y negro, con sacos largos. Muchos usan aquí un gorro de piel de zorro, precisamente para el frío. Porque esa fue la raíz cultural. Ellos vivían en Rusia, Ucrania, Polonia. Y ellos tenían que ponerse ese tipo de gorro por el frío. ¿Sí estamos entendiendo? Pero ¿es tu raíz espiritual eso? No. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos de esa parte del mundo. No es nuestra raíz espiritual. Como tampoco la de los judíos que se criaron en Egipto, en Irán, en Irak y en muchos países árabes. Desarrollaron una cultura y esa cultura vino a influir en la halajá de esos grupos. Nosotros tenemos que identificar a qué expresión del judaísmo pertenecemos. Ahora, estoy tocando solamente el ámbito cultural, pero aún en las ramas culturales hay distintas escuelas. Y cada escuela tiene que identificarse con su maestro y andar conforme a su guía espiritual. Por ejemplo, una de las escuelas muy conocidas hoy en día del judaísmo son los Chabad Lubavitch. Chabad Lubavitch. Y otra de las ramas conocidas son los Hasidim de Breslov.
Y tú no vas a ver un Breslev guardando las cosas que guarda un Chabad. Y tú no vas a ver un Chabad guardando las cosas que guarda Breslev. Cuando tú escuchas a un Chabad, tú vas a escucharlo hablar de Schneerson, Menachem de Schneerson. Lo vas a escuchar hablando del Tania. Ese es Chabad. Pero muy difícil es que tú consigas a un Chabad hablando de Rabbi Nachman. No, un Chabad no habla de Rabbi Nachman. ¿Por qué? Porque Rabbi Nachman es de los Breslev. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ellos están bien identificados en su escuela de formación. Y los Breslev hablan de su Breslev, de su Bekutei, de su Rabbi Nachman de Breslev, etcétera, etcétera. Y los Chabad hablan de sus maestros. ¿Y a qué escuela pertenecemos nosotros? Nosotros somos, ¿qué cosa? Nezaritas. Somos sefardíes culturalmente, pero somos nezaritas. Y por lo tanto, estamos ligados a Yeshua. Estamos ligados a las enseñanzas de Yeshua y de sus emisarios. Y tenemos un rabino y una línea. Pero todavía no logramos entender eso. Y nos gusta hacer las mezclas culturales y teológicas. Y nos gusta agarrar cosas de los Ashkenazi, mezclarlas con cosas de los Mizrahi, de los Sefardí, y tomar enseñanzas de y tomar enseñanzas de aquello, y hacemos una mezcla. Y no estamos avanzando espiritualmente por esa razón. ¿Está conmigo o no está conmigo? Cuando tú logres definir realmente tu línea espiritual, entonces vas a lograr avanzar espiritualmente. Pero mientras tengamos mezclas, y tomemos de aquí, tomemos de allá, y tomemos de acá, no hay un avance. Por eso es que la Torah dice, Talhu, andarán. Tienes que avanzar conforme a la línea correcta que tu alma está ligada. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, nosotros tenemos que ir identificando todas estas cosas. Es por eso que acá, por ejemplo, en esta comunidad, tratamos de colocar las cosas en el orden. ¿Cuál es la cultura que abrazamos? La sefardí. Tenemos prácticas sefardí. Pero también estamos ligados en enseñanza, en doctrina, por decirlo de alguna manera, al judaísmo nezarita, al judaísmo de Yeshua, al judaísmo de esta línea de pensamiento que nos va a ayudar a crecer y a avanzar espiritualmente. ¿Está conmigo? Esto es importante. Bueno, la segunda palabra que quería comentarles era, ¿cómo es que dice el texto? Ya, acercándolo, Tishamru, que es guardarán. Guardarán. Viene la palabra shomer, que significa guardar. Ya analizamos andar. Andar es caminar conforme a una halajá a la cual tenemos que tenerla clara, identificada. ¿Ok? Tenemos que tener identificada esa línea, ese camino, y no mezclar caminos, sino marcar un solo sendero para poder encontrar el avance espiritual. Ahora, la otra palabra es Tishamru, que viene de la palabra shomer. Shomer. ¿Y qué significa shomer? Shomer significa guardar.
guardar. ¿Y en qué se caracteriza esta palabra? ¿Ok? ¿En qué se caracteriza el guardar? Precisamente en el tener cuidado. Cuando tú guardas algo, es porque tú tienes cuidado de eso. Si tú no guardas algo, tú eres descuidado y no importa, se daña algo, no lo estás guardando. Pero cuando tú guardas algo, tú pones cuidado en eso. Prestas atención y lo guardas, le das el cuidado que eso se merece. Cuando Hashem nos dice que debemos guardar los mandamientos, nos está exhortando a que seamos cuidadosos, a que seamos diligentes, a que prestemos atención y guardemos las cosas apropiadamente. Y eso es otra cosa que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura muy latinoamericana, donde no somos cuidadosos en detalles, como salga. ¿Sí o no? A veces decimos, como salgan las cosas. Pero en cuanto a los mandamientos de Hashem, no es como salgan las cosas. Es ponerle el cuidado. Es ponerle la atención. Es hacer las cosas con diligencia. Es hacer las cosas bien. Porque las cosas las estás haciendo ¿para quién? Para Hashem. Y Hashem decía en la Torá, mira, si me vas a presentar una ofrenda, que no sea lo cojo, que no sea lo ciego, que no sea lo que tiene defecto. ¿Por qué? Porque Hashem quiere las cosas perfectas, que se hagan bien. Pero nosotros seguimos con la mentalidad de traer lo cojo, de traer los dañaditos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas con la diligencia que Dios está demandando. Y nos engañamos a nosotros mismos y nos decimos a nosotros mismos, Hashem nos va a recibir porque Él es misericordioso, porque Él es un Dios de amor, no importa, Él lo va a recibir. Sí, Hashem es misericordioso, Hashem es bondadoso, pero a Hashem también le gusta que se hagan las cosas correctamente. ¿Han conmigo? ¿No están conmigo? Entonces, a la hora de guardar los mandamientos, tenemos que ponerle ese cuidado, hacer esas cosas con la diligencia, porque de los mandamientos depende nuestra vida. La bendición y la maldición están delante de nosotros. ¿Cuál es la clave de la bendición? ¿Y qué tenemos que hacer para perfeccionar la obediencia? Tomar en cuenta estas dos cosas. Saber por dónde tengo que andar según la raíz espiritual de mi alma. Y guardar las cosas bien, diligentemente. Y no es casualidad que esto se dé precisamente cuando estamos a una semana de la festividad de Shavuot, que nos recuerda la entrega de la Torá. La festividad de Shavuot nosotros tenemos que verla como una
renovación matrimonial. Como cuando una pareja quiere renovar sus votos. Y que normalmente esa renovación de votos se da en el marco del aniversario de una boda. Cuando una pareja dice, mira, vamos a cumplir ya tantos años de casado, vamos a hacer una renovación de votos. Y esa renovación de votos significa, mira, vamos a comprometernos aún más. Eso es Shavuot. Porque en Shavuot vamos a recordar una vez más la entrega de la Torá. ¿Y qué es la Torá? La Torá es la escritura matrimonial que nos liga con Hashem. Es la que tú vas. Shavuot es una boda. En Shavuot vamos a renovar nuestro compromiso con Hashem, que nos entregó su contrato matrimonial para con nosotros, para que estemos ligados a Él, para que estemos unidos a Él. Por lo tanto, en esta renovación que viene en esta festividad Shavuot, tomemos esta oportunidad para comprometernos con Hashem, a hacer las cosas como Hashem quiere y demanda para cada uno de nosotros. Que este Shavuot que viene en camino pueda ser una experiencia renovadora. Que no salgamos igual de este Shavuot, sino que salgamos fortalecidos espiritualmente, renovados espiritualmente, diciéndole a Hashem, mi compromiso contigo lo mantengo firme. Tengo el deseo en mi corazón de seguir adelante en este camino que tú has trazado para mi vida. Y es por eso que voy a renovar mi compromiso contigo. Y yo tengo la certeza, yo tengo la seguridad de que de esta festividad de Shavuot no saldremos igual. De que de esta festividad de Shavuot Hashem nos va a ligar a Él de una manera especial. Que cuando escuchemos los 10 mandamientos, las Aser HaDibrot, nuestras almas se van a unir a ella de una manera especial. Y que se va a cumplir este Shavuot, lo que enseñó uno de nuestros profetas. Hashem escribirá su Torah en tu mente, en tu corazón. Te limpiará. Y además de eso, dice el profeta, nadie le dirá a su compañero, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño. Eso va a ocurrir en nuestras vidas, en esta festividad de Shavuot. Y es por eso que yo quiero invitarte a que estos últimos días de la puerta de la noche los hagamos con una motivación adecuada, con una kavaná, con una motivación extraordinaria. Es como cuando tú estás ya, imagínate que estás en una carrera y estás en los últimos metros finales para llegar a la meta. ¿Te vas a relajar? No. En los últimos metros finales de la carrera es donde se pone mayor esfuerzo para poder terminar y ganar esa carrera.
Bueno, estamos en los últimos metros finales. La meta ya se está viendo. Nos quedan los últimos días de la cuenta para llegar a Shavuot. Estos días podamos guardarlos, podamos hacerlo con motivación, con kavaná, y que esta sea nuestra preparación final para esa renovación espiritual que Hashem tiene para cada uno de nosotros. Que Hashem nos ayude. Dile al que está a tu lado: Hazak, Hazak, venid Hazak, 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 venid Hazak, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. Shabbat Shalom. Nos despedimos también de toda la comunidad de Benicio allá en Miami. Gracias por abrirnos este espacio para poder compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Hazak, Hazak, venid Hazak. De toda la comunidad virtual. Un abrazo grande, saludo a toda esa comunidad ahí presente de parte de acá de Miami y a todos los presentes. Gracias por esa linda palabra, esa enseñanza espectacular en los días en que vamos avanzando y llegando a esa que nos vamos. Un abrazo. Bueno.